Les enviaba un audio hace un ratito atrás, ¿cierto? Antes de comenzar, por ahí por las 7 de la tarde, cerca de las 7, les enviaba un mensaje para que estuviéramos pendientes de lo que vamos a estar revisando en esta tarde. Que algo de esto dijimos y hablamos la semana pasada también, ¿cierto? Cuando estábamos hablando acerca de poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y decíamos, vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de poner la mirada, poner la vista. Cómo nuestros sentidos están involucrados en nuestra vida cristiana, ¿ya? Muchos dicen a Dios hay que sentirlo, bueno, con los sentidos, ¿cierto? Y a veces algunos creen que sentir a Dios tiene que ver solamente con sentirlo en el corazón. Y dejamos de lado otro tipo de experiencias que son también sensoriales y que tienen que ver con una relación con Dios. Pero a veces también pensamos en estas experiencias sensoriales como experiencias místicas. Si bien es cierto, el Evangelio también tiene mucho de experiencia mística, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Aquí hay experiencias que a veces escapan de lo natural de los sentidos y pasan con cosas que a veces percibimos, ¿cierto? Y que no podemos explicar. Entonces escapa un poco de los sentidos tradicionales de la vista, el gusto, el tacto. A ver, vista. Ya voy a ir. Oído, tacto, olfato, gusto y la vista. ¿Ya? A veces hay experiencias nuestras espirituales, si pudiéramos también decir que para nosotros los creyentes, la parte espiritual es uno de los sentidos también para nosotros. ¿Ya? Percibimos con el espíritu. Más allá de las cosas que podemos ver, oler, tocar, ¿cierto? Y sentir con nuestros sentidos tradicionales, también el, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo también actúa en nosotros como un comunicador, como un sentido más, ¿cierto? Que nos ayuda a percibir cosas que tal vez el resto de la gente no puede percibir. Así como una persona que es limitada de la vista, usted tal vez ha conocido personas así, que son limitadas visualmente, pero que han desarrollado mucho el tacto o el oído, ¿cierto? Tal vez no vean muy bien o no vean para nada, pero han desarrollado otros sentidos como el tacto y el oído. Y tal vez tienen el oído mucho más desarrollado que usted. Así también el creyente ha desarrollado también un sentido espiritual que no toda la gente tiene. Entonces, esto de los sentidos tiene mucho sentido, también valga la redundancia, con lo que experimentamos a nivel espiritual en nuestra relación para con Dios. Decíamos también la semana pasada que de lo que vamos a hablar y hemos estado hablando y nos vamos a centrar hoy día es en el sentido de la vista, ¿ya? ¿Cómo afecta el tema de la visión a lo que nosotros experimentamos en nuestro caminar con Dios? Decíamos y hemos dicho en varias ocasiones ya que a veces los cristianos tendemos como a espiritualizar todo y nos olvidamos de lo práctico, de lo cotidiano, del día a día, ¿ya? Del caminar por las calles, de que nos da sueño, de que nos cansamos, ¿cierto? Como decía Anita delante, de que lloramos, ¿cierto? Como personas, como seres humanos, lloramos también. Entonces, primera sentencia tal vez de esta tarde es decir que el Evangelio ha de ser percibido por todos los sentidos. El Evangelio no es tan solo espiritual, sino que podríamos decir que también se puede oler, sentir, ver, tocar. Oler, no sé, puede ser también, ¿cierto? Cuando uno habla la palabra de Dios, estamos, ¿cierto?, apelando al sentido del oído del otro. Usted ahora me está escuchando, bueno, me está viendo, ¿cierto?, por una pantalla, la vista, pero usted tal vez podría estar haciendo otra cosa y mi voz la va a seguir escuchando. El otro día hablaba con mi hijo y le decía, muchos pensaron cuando apareció la televisión que la radio iba a morir, pero hasta el día de hoy la radio sigue existiendo. Usted puede ir manejando, ¿cierto?, un vehículo y escuchando la radio. Usted puede estar haciendo las labores hogareñas y estar escuchando la radio. Usted puede estar haciendo un montón de otras actividades y estar escuchando. Qué increíble qué increíble, ¿cierto?, que podamos hacer un montón de actividades y a la vez también estar escuchando la radio. Así también hoy día podemos percibir el Evangelio por medio de la vista, por medio del oído, ¿cierto? Podemos escuchar palabra de Dios, podemos poner ahí un audio del devocional del día. Si usted no quiere ver al hermano, por último lo puede escuchar, ¿cierto? Y eso también, hermano, tiene que ver con que podemos vivir el Evangelio
a través de los sentidos. Esto es interesante también porque esto apela a la sensibilidad que cada uno tenga. A algún hermano le gustará más ver, ¿cierto? Y a otro tal vez le gustará más escuchar. Por ejemplo, con este tiempo de pandemia hemos estado un poco desconectados físicamente los unos de los otros, pero uno puede decir, no, yo me conformaba con ver a mis hermanos por la pantalla, por escucharlos, y eso ya me hacía feliz. Qué bien, usted percibía entonces, ¿cierto?, que usted podía seguir apegado a la iglesia, al crecimiento, al evangelio, todo, simplemente viendo y escuchando a sus hermanos. Pero hay hermanos que durante este tiempo también se debilitaron mucho porque necesitaban también el tacto, el tocar a los hermanos, el verle físicamente, el estar al lado, el sentir un apretón de manos, el sentir un abrazo. Porque muchos hermanos percibían el evangelio y el amor de Dios, ellos lo percibían a través de un abrazo de un hermano. Algunos decían, sí, hablé por teléfono, pero no es lo mismo. Escuché el sermón del pastor a través del computador, del celular, pero no es lo mismo. Porque a veces también nuestros sentidos perciben de maneras distintas. ¿Sabe lo lindo de todo esto? Es que ningún sentido escapa a lo que Dios nos quiere comunicar. Dios se puede comunicar con nosotros y lo va a hacer de muchas maneras. Alguien podría decir, si el Evangelio ha de ser oído, ¿qué pasa entonces con las personas que son sordas? ¿Cómo van a recibir el Evangelio? ¿Están privadas de recibir el Evangelio del Señor? No. Alguien que no puede ver, ¿podrá estar limitado para experimentar el amor de Dios? No. Alguien que tal vez ha perdido, qué sé yo, el olfato, el gusto, el tacto, no sé. ¿Está privado de percibir la voluntad de Dios? No. Sea como sea, Dios va a transmitir su mensaje. Dios no está limitado por lo que nosotros somos. Dios no está limitado por lo que usted y yo seamos capaces de percibir. Cuando Dios quiere comunicarse, Dios va a encontrar la manera de hacerlo. Hebreos capítulo, creo que el libro de Hebreos comienza diciendo Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Diciendo Dios se ha comunicado a través de la historia con el ser humano. De muchas maneras. A ver, si no quiero mentir, el libro de Hebreos. Exactamente, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿cierto? Dijo a los padres por los profetas, pero dijo que ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que probablemente, hermanos, Dios te está hablando hoy día a través de alguna situación particular que estás pasando. Un dolor de cabeza, ¿cierto? Algunos hermanos, un dolor de cabeza, ¡ah, diablo! No, tal vez no es el diablo, ¿cierto? Puede ser Dios que está hablando a través de un dolor de cabeza. Se pinchó un dedo y tal vez Dios está hablando a través de un pinchazo de un dedo. Te encontraste con alguien por la calle. Se te atravesó algo en el camino. Y son maneras en las que Dios comunica también. Lo importante está en que nosotros tengamos nuestros sentidos abiertos para percibir lo que Dios quiere comunicarnos y lo que Dios quiere hacer. Así que por lo tanto, hermanos, nosotros debemos ser sensibles a la voz de Dios. Pero vamos a centrarnos hoy día en uno de estos sentidos particulares que es la mirada. Y yo quería traer unas imágenes hoy día para haberse mostrar, pero creo que voy a tratar de hacerlas yo mismo, ¿ya? Voy a despejar un poco con mis anteojos acá y voy a tratar de hacer varias expresiones con mis ojos. Una mirada indiferente. ¿Me veo indiferente, no? Bueno, no sé, estoy tratando de decir, no soy ningún actor, pero una mirada indiferente. Una mirada maliciosa. Una mirada irrespetuosa. A ver, trate de mirarme de manera irrespetuosa a mí. Una mirada de ternura. Una mirada de un secreto. Una mirada de ánimo. Bueno, no sé, mire, tal vez un actor es capaz de desarrollar más gestos de los que yo puedo expresarle ahora. ¿Cuántos tipos de mirada usted conoce? ¿Podría usted percibir qué está sintiendo o pensando alguno de sus seres queridos? Porque son las personas con las que más nos relacionamos, simplemente por su mirada.
A ver, hágame así si usted tiene algún ser querido cercano, por ahí, algún ser querido que usted con la pura mirada ya le está comunicando algo. Las miradas dicen mucho. La forma en cómo miramos dice mucho. Y la forma en cómo somos mirados también dice mucho. Usted sabe cuando lo están mirando de cierta manera. Probablemente, ¿cierto? Una mirada de hambre, así cuando llega la hora del almuerzo y uno empieza a mirar ahí para la cocina y la señora lo mira a uno, se está mirando con ojos de hambre, parece. Una mirada de indiferencia, una mirada de odio, miradas de amor o miradas de desprecio. Creo que somos a veces capaces de interpretar muchas miradas, sobre todo cuando conocemos a la gente, ¿cierto? Vamos a hablar un poco acerca de la mirada en esta tarde, que es la introducción que estaba tratando de hacer. En el mismo libro de Hebreos capítulo 12, la semana pasada, algo conversamos acerca de esto. De poner la mirada, que es parte del concepto que hemos estado trabajando esta última semana. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos o puesta la mirada en Jesús, dice el escritor de Hebreos, ¿cierto? Puesta la mirada en Jesús. Dos conceptos. Nosotros poner nuestra mirada en Jesús o nosotros poner nuestra mirada en las cosas celestiales, ¿cierto? Sería un punto de vista. El otro punto de vista es la mirada con la que Dios, a través de Jesús, nos mira a nosotros. Porque la mirada va en dos direcciones, ¿cierto? Yo miro y observo, y también yo soy observado o soy visto por. ¿Cómo lo ve a usted la gente? ¿Cómo lo ve el mundo? ¿Cómo se mira a usted mismo? ¿Cómo mira usted a otras personas? Y es parte de lo que yo le entregaba hace un ratito atrás en el audio que les enviaba, ¿cierto? Con respecto, vamos a llegar también al joven rico. Cómo lo miró la gente y cómo tal vez lo miraba Jesús. La semana pasada también vimos, y si Dios que la próxima semana vamos a estar hablando de Saqueo. ¿Cómo miraría la gente a Saqueo cuando se acercaba y se encaramó sobre un árbol? Y cómo Jesús miró a Saqueo. ¿Cómo miramos nosotros? ¿Cómo mira Dios? ¿Cómo pensamos que somos vistos? ¿Y cómo somos realmente vistos? A veces nosotros tenemos una percepción equivocada de alguien que nos esté mirando y nos hacemos caldo de cabeza y pensamos. Y a veces hablamos con la persona y nos dicen, no, yo te estaba mirando de esta manera. No sé si a alguno de ustedes le pasó en su adolescencia, en su juventud, que alguna chiquilla o algún chiquillo, ¿cierto? Lo miraba, la miraba, por ahí, ¿cierto? Y usted pensaba, ¿con qué ojos me estará mirando? ¿Estará interesado realmente en mí? ¿Estará interesada realmente en mí? Me mira con unos ojos como... Yo tenía una compañera de curso que me miraba con ojos de odio. Y después con los años, ¿cierto? Me confesaba que no eran ojos de odio, sino que eran ojos de amor. De amor, dijo don Ramón. Tal vez ella no sabía expresarlo muy bien y me miraba con unos ojos que parece que me atravesaba con los ojos. Y yo interpreté muy mal eso. Tal vez ella deseaba mirarme con otros ojos, pero no supo hacerlo. Y yo no supe interpretar su mirada. Bueno, menos mal, si no habría sido otra la historia. ¿Cómo miramos? ¿Cómo somos mirados? ¿Cómo somos vistos? ¿Cómo somos observados? Entonces dice la palabra que Dios, habiendo hablado, ¿cierto?, en la antigüedad, de muchas maneras distintas. Un escritor dice, no tan solo nos ha hablado Dios a través de la historia, a través del tiempo, sino que también Dios nos ha mirado. Volvamos nuevamente a Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, si cambiamos la palabra, y en esto permítanme, no quiero ser hereje con esto, sino quiero para efectos de construcción de la enseñanza y del estudio del día de hoy. Dios habiendo mirado muchas veces y de muchas maneras, Dios habiendo observado muchas veces y de muchas maneras, Dios nos observa siempre. Dios está en constante observación. Simplemente un par de pasajes. Em, Cuando Dios crea este mundo y comienza, ¿cierto?, dice que creó las luminarias en el cielo, ¿cierto? Y después que dice, y vio Dios que era bueno en gran manera.
Luego Dios creó los animales, las plantas, ¿cierto? El día, la noche. Y vio Dios que era bueno. Dios observa, ¿cierto? Cuando avanza la historia en el Génesis y nos encontramos con el arca de Noé, ¿cierto? Antes de que Noé construyera el arca, antes de que viniera ese mensaje de juicio sobre la humanidad, dice que Dios vio la maldad del hombre. Dios estaba observando, ¿cierto? Dios estaba observando y vio la maldad de ellos, dice la palabra. Un poco más adelante en el libro de Éxodo, Dios hablando con Moisés le dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces, Hebreos tiene razón, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero también Dios ha observado a través de la historia, nos ha observado, nos ha mirado. La mirada de Jesús. Por eso la alabanza un rato ahora, cierto, que cantamos decía, tus ojos revelan que tu mirada puesta en mí, porque eso es lo que íbamos a hablar, de la mirada de Dios, de la mirada, de cómo miramos nosotros y cómo también mira Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos, dice una alabanza. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Cantamos, ¿cierto? Y hablamos acerca de nuestra mirada y la mirada de Dios. Y pedimos y rogamos que podamos ser capaces de mirar con los ojos de Dios. Pero, ¿sabe? Venía de vuelta de mi papá, pensando también en el estudio de hoy, y reflexionaba y decía, tenemos que aprender a mirar con los ojos de Dios. Esta idea no la elaboré muy bien, así que la voy a mencionar nomás y puede que más adelante la pueda elaborar un poco más. Pero decía, pero si Dios nos ha dado ojos individuales, ¿será que también Dios quiere que veamos con nuestros propios ojos? Probablemente para hacer la diferencia, ¿ya? No es que nos saquemos los ojos y nos pongamos los ojos de Dios. Es bueno y es interesante, como dice un hermano por ahí, ¿cierto? Mirar con los ojos de Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte, ¿cierto? Que Dios nos ayude y nos limpie los ojos para poder mirar de mejor manera. Pero también, ¿cierto? Por alguna razón, Dios nos ha dejado en este mundo y no nos ha quitado los ojos para que sigamos mirando, muchas veces con ojos humanos. Insisto, no voy a ir más allá con esta idea, pero digo, Señor, ¿por qué seguimos mirando con miradas humanas? Tal vez es necesario que nos equivoquemos en nuestro mirar para corregir el rumbo. Tal vez es necesario que a veces miremos para que miremos con ojos de juicio para que después nos arrepintamos de haber mirado con juicio. Sería ideal no mirar con ojos de juicio, pero inevitablemente a veces miramos y nos equivocamos. Bueno, y las equivocaciones también Dios nos quiere enseñar. No voy a ir más allá con esa idea porque me gustaría estudiarla un poco más, pero sí, como le digo, es inevitable que a veces miremos con nuestros ojos humanos. ¿Qué vamos a aprender de eso? O eso es tarea también, cierto, que tenemos que desarrollar más adelante. Me perdí en mis apuntes, los tengo aquí. Aquí lo tengo. Ya. Dios nos ha hablado de muchas maneras, ¿cierto? Vio Dios que era bueno, vio Dios la maldad de ellos, he visto la aflicción de mi pueblo. Así que Dios nos está mirando y observando continuamente. Y probablemente la expresión más hermosa de la mirada de Dios es a través de los ojos de Jesús. Cuando Jesús anduvo en la tierra y nos miró con los ojos de Dios. Mire, sabe que los profetas en la antigüedad pueden haber tenido unas percepciones un poco humanas de cómo Dios miraba. Porque era una interpretación que ellos tenían que ver con lo cotidiano, con lo que ellos estaban viviendo. A veces expresaban la mirada de Dios, como decía, oscuramente, veladamente. Pero cuando vino Jesús, entonces realmente pudimos ver y conocer cómo Dios nos ve. Como dice el himno, ¿cierto? Cómo Jesús nos quiere ver. Yo creo que Dios nos ve a través de los ojos de Jesús. Y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Con Jesús aprendimos cuánto nos ama Dios. Con Jesús aprendimos cómo nos mira Dios. Vamos a ir rápidamente a la historia del joven rico, que es una historia que se repite en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, pero es solamente Marcos quien recoge un dato adicional en esta historia.
Marcos capítulo 10, versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando. Yo, hermano, mire, este relato es fantástico. Cuando Jesús escoge a sus discípulos, él va, ¿cierto? Recorre y ve a uno por aquí debajo de un árbol, otro que recogían su red y le dice, ven y sígueme, ¿cierto? Jesús se acercaba a ellos y los llamaba. Jesús los busca y los llama. Pero acá, un joven, dice, viene corriendo delante de él y dobla su rodilla delante. Qué tremendo esto. Partiendo por aquí, yo ya estoy arriba de la pelota. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, versículo 19. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo, mire hermano, saboree estas palabras por favor con sus oídos. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es, es- ya no sé, esto es tremendo, es tremendo. Versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. No dice la historia eh, exactamente cómo lo habrá mirado la otra gente, pero podemos tal vez deducirlo de las palabras de Jesús. Porque el versículo 22 dice, pero el afligido por esta palabra se fue triste, ¿cierto? Y esto me llama la atención porque no se fue indiferentemente. ¿Cómo le habrá mirado a Jesús? ¿Cómo le habrá mirado a Jesús? ¿Cómo habrá sentido esa mirada penetrante del maestro? Afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Versículo 23. Entonces Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque probablemente Jesús le miró con amor. Después Jesús miró a los que estaban junto a él. Porque probablemente Jesús miró a su alrededor y tiene que haber percibido en sus seguidores una mirada. ¿Qué tipo de mirada? Cuando vieron al joven rico llegar corriendo, inclinarse delante del maestro, ¿cuál habrá sido la mirada de los discípulos? ¿Cómo lo habrán visto a este joven? ¿Joven irrespetuoso? ¿Joven impulsivo? Ah, un joven, alocado. No lo sé. No dice ahí mayor detalle con respecto a cómo lo miraron ellos. Pero a través de las palabras de Jesús, cuando Jesús miró, ¿cierto? A los que estaban le dijeron, y como que Jesús dijo, parece que están esperando alguna explicación con respecto a esto. ¿Cómo lo habrán mirado? Tal vez Jesús no habría tenido que explicar nada en el versículo 23 si los discípulos hubieran sabido interpretar la mirada de Jesús. A veces nosotros nos miramos entre nosotros los que somos conocidos, nos miramos y nos entendemos. No hay necesidad de mediar más palabras. Le pasa eso con gente así de confianza, ¿no? Con familiares cercanos, tal vez, ¿cierto? Con su señora, esa mirada de complicidad. Se miran con el otro y ya saben, ¿cierto? ¿De qué se trata? A veces, ¿cierto? Los hijos quieren pedir permiso o quieren hablar algo con los papás, ¿cierto? Y miran a la mamá o miran al papá y piden permiso y los papás entre ellos se miran y ya saben lo que están pensando, ¿cierto? A veces algunos hijos saben esto. Por eso, mamá, te queremos pedir permiso por alguna cosa, pero no mires a mi papá, porque saben de que mirándose los papás se ponen de acuerdo en la respuesta, para que sea la misma respuesta. Entonces los hijos a veces para evitar eso, cuando ya no les resultó con uno, van donde otro, ¿cierto? Dicen, ya, pero no mire a mi mamá, pero no mire a mi papá, porque saben de que si los papás se miran, ya saben lo que está pensando el otro. Entonces los hijos quieren dividirlos a veces a los papás. Cuando conocemos al otro, basta una mirada para entender y no requieren más explicaciones. Los discípulos muchas veces miraron al maestro con perplejidad, miraron al maestro y no entendieron lo que el maestro quería decir. Y Jesús tiene que explicarles. ¿Por qué?
porque no miraban con los ojos del maestro, porque su mirada se iba para otro lado, porque miraban de manera distinta. Es interesante, como dice un hermano, ¿cierto? Hacia dónde Jesús desvía la mirada. Ya no, no una mirada física, ya no mirada con ojos físicos, sino cuando decimos, desvía tu mirada a las cosas celestiales, ¿cierto? Que uno mira para el cielo, no ve nubes o ve el sol, ¿cierto? Pero dice, no, estoy hablando en un sentido espiritual, ¿cierto? Ahora vamos a hablar en un sentido de mirada espiritual. Llega el joven rico delante de Jesús, ¿cierto? Y cuando comienza a hablar con él, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este joven está mirando hacia lo eterno. Este joven está mirando hacia el cielo. Este joven está mirando, probablemente nosotros podríamos decir, las cosas espirituales, las que están en los cielos. Poned la mira en las cosas de arriba. Probablemente este joven, ¿cierto? Ya tenía en su mente, mi mirada tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Pero Jesús, versículo 19, lo aterriza un poco. ¿Cómo dice la canción? Baja Dios de las nubes. ¿Cómo? ¿Alguien se la sabe esa, no? Baja de las nubes y llévalo, ¿cierto? Al trabajo, llévalo a la plaza, llévalo al mercado, llévalo donde hay necesidad. Baja Dios de las nubes. ¿Alguien se sabe esa canción o no? ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Hágame así si parece. Muchos la hemos escuchado, ¿cierto? Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde trabajas. Eh, entonces, llega este joven y como que esta canción se interpreta a sí misma a través de este joven. Este joven llega mirando al cielo. Jesús lo ve y le dice, hijo, baja un poco de las nubes. Y cuando le habla acerca de los mandamientos, dice, los mandamientos sabes, versículo 19. ¿Y cómo comienzan los mandamientos? ¿Se acuerdan cuáles son los primeros mandamientos o no? ¿De qué hablan? De nuestra relación con Dios. Éxodo 20, no lo busque, si quiero buscar rápidamente nomás yo acá. Éxodo 20, Éxodo 20. Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te harás imagen. Tercero, no tomarás tu nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día de reposo para santificar. Y cuando Jesús habla con este joven rico y le habla de los mandamientos, no es que Jesús se haya olvidado de los primeros mandamientos, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no adorarás dioses ajenos, ¿cierto? No es que Jesús se haya olvidado estos mandamientos. Probablemente él sabía que este joven ya sabía eso. Y probablemente el joven se sabía, de hecho lo sabía, se sabía todos los mandamientos de memoria, ¿cierto? Pero Jesús se quiere centrar en algo particular. Insisto, no es que Jesús se olvide de lo celestial, pero Jesús lo aterriza, diciendo, baja Dios de las nubes y llévalo aquí, a tu relación con tus semejantes. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todos mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con nuestros semejantes, con personas que están en esta tierra, que están vivos. La mirada en las cosas celestiales, como hemos dicho las semanas anteriores, tiene mucho que ver con lo que hacemos acá en la tierra. Este joven deseaba tener un tesoro espiritual en los cielos. Jesús le dice, ese tesoro comienza cuando te encargas de las cosas terrenales, pero no de lo mundano, sino de tus semejantes, de sus necesidades. Y Jesús le dice, hay un acto extremo que te falta hacer, ¿cierto? Porque él dice, él respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, honrar padre, madre, no adulterar, ¿cierto? Todo lo demás. Pero Jesús le dice, te falta algo.
anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Quiero ir finalizando. Hay muchas cosas que me quedaron ahí pendientes que me gustaría seguir hablando la próxima semana. La invitación de Jesús con este joven rico era a dejarlo todo para seguir a Jesús. ¿Por qué a dejarlo todo? Porque Jesús sentía que aún habían cosas que ataban a este joven a las cosas terrenales. En otro pasaje dirá Jesús, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Cierto? Quiero concluir con esta idea. Mirada en las cosas celestiales. La mirada de Jesús. Jesús le miró con amor. Lo que Jesús le está diciendo a este joven es que debe darse por completo. Y darse por completo tiene que ver con renunciar a lo que poseo, a lo que tengo, ya sea material o cualquier otro tipo de cosas, incluso afectos. No quiere decir que usted tenga que, como algunos dicen, odiar a tu mamá, porque la Biblia dice, el que no aborrece padre y madre. No, a veces nos perdemos un poco en ese tipo de cosas y no es lo que Dios quiere decir, lo que Jesús quiso decir realmente. El que no es capaz de renunciar a ciertas cosas por abrazar algo más grande, algo mayor, no es digno de seguirme, dice Jesús. Es fuerte esto. Pero quiero llegar a la siguiente conclusión. Como decía anteriormente, el pasaje que dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo pero perder su alma? Y quiero dejarlo con esta idea. Ganar todo el mundo y perder su alma. O mejor dicho, perderse en uno mismo. Volviendo al joven rico. Tal vez lo que Jesús quiere decir, joven, te estás perdiendo en ti mismo, en lo que tú quieres lograr, en lo que tú quieres obtener. Jesús le dice, yo te ofrezco algo más grande, algo mayor, en lo que yo puedo hacer contigo, en lo que yo puedo hacer en tu vida. El joven pensó que ya lo tenía resuelto y que simplemente era una pregunta retórica delante de Jesús. Tal vez el joven esperaba una palmada en la espalda y una felicitación de parte de Jesús. Tal vez al joven rico le faltaba entender que lo que estaba haciendo el joven rico era para sí mismo y no para Dios. El ganar todo el mundo, pero perder el alma, tiene más que ver con perderse en uno mismo, hacer cosas para uno mismo y olvidarse del resto. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Para ganar el cielo? El cielo ya lo ganó Jesús para nosotros. Cuando vemos al joven rico, vemos a un joven que estaba dispuesto a entregar mucho. Pero ¿cuál era su objetivo final? ¿Ganarse a sí mismo o perderse a sí mismo? La invitación de Jesús es a despojarnos un poco de lo que nosotros queremos y buscar lo que Dios quiere de nosotros. El joven rico iba, yo sé lo que quiero, decía el joven rico. Y con esta idea voy delante de Jesús. Lo que yo sé que quiero, lo que yo he visto con mis propios ojos, que es lo que necesito. El joven va con su mirada, con lo que él ha visto que necesita. Jesús lo devuelve con la mirada que Jesús tiene de lo que el joven necesita. ¿Con qué mirada se va a quedar? ¿Con lo que usted cree que necesita? ¿O lo que Jesús sabe que yo necesito? Es para reflexionar, es una pregunta para pensar. Ahí la quiero dejar, ¿cierto? Para que usted pueda reflexionar y preguntarnos, Señor, enséñame
a mirar más con tus ojos y no mirar tanto con los míos. A perderme en tus ojos, Señor, y no perderme en los propios míos. A mirar un poco más allá de mis anteojos, ¿cierto? Y poder ver lo que tú quieres que yo vea. ¿Cómo miramos al joven rico? ¿Cómo miró Jesús al joven rico? ¿Cómo miramos nuestra necesidad? ¿Cómo vemos al resto? ¿Cómo nos ve el resto a nosotros? Pero más importante, ¿cómo nos ve Jesús? Amén. Dios nos bendiga.